Bienvenido a tu canal, al Centro Cristiano Avivamiento. Un día más para compartir la palabra de Dios con ustedes en sus hogares. En esta oportunidad estaremos leyendo el capítulo número 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo que te invito que busques tu Biblia y comencemos a leer los primeros versículos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Había 3 grandes fiestas, en la que todos los judíos que vivieran aproximadamente a no más de 30 kilómetros de Jerusalén estaban obligados a ir a dichas fiestas, las cuales eran la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Pentecostés significa 50, ya que caía 50 días después de la Pascua. Para este tiempo ya las condiciones para viajar habían mejorado. Esto nos explica la lista de países mencionados en este texto que se acercaron a Jerusalén para la celebración de estas fiestas. En otras circunstancias no habría sido posible reunir a tanta gente de otros países en Jerusalén. Esta fiesta tenía 2 significados. Empecemos con el primero. El primer significado era histórico, ya que conmemoraba la promulgación de la ley en el monte Sinaí, y el otro tenía un significado agricultural, ya que se ofrecían 2 panes como acción de gracias por la cosecha completa que se había recogido. Pentecostés también tenía una característica muy especial. La ley establecía en ese tiempo que ese día no se podía hacer ningún trabajo de siervos. Para ello, vamos a leer Levítico capítulo 23, versículo 21. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. De esta manera, pudiésemos ver también que ese día era algo vacacional para todos, por lo cual mucha gente podía estar en la calle. Lo que sucedió en el día de Pentecostés fue algo sobrenatural, fue algo especial, difícilmente se pueda explicar en palabras. Los creyentes pudieron experimentar el poder del Espíritu Santo inundando su ser. El Señor Jesús físicamente ya no estaría con ellos, mas envió, según su promesa, a otro Consolador para que morase dentro de ellos. Realmente esto cambiaría sus vidas. Era imposible que fuesen iguales. El poder del Espíritu Santo era una realidad dentro de ellos. Debemos resaltar que no se trataba de que hubieran adquirido una capacidad para hablar en lenguas, sino que esto es evidencia
de que el creyente ha sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Es importante recordar lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 en relación al hablar en lenguas. Aunque él habla en lenguas más que nadie en Corinto, nos advierte que en el culto público es preferible utilizar una lengua que todos puedan entender, para que de esta manera puedan ser edificados. Y recomienda hablar en lenguas para edificación personal. O, si se usa este don en público, que haya también una interpretación de las lenguas, ya que si alguien nuevo llegare a la iglesia, no entendería qué está sucediendo y podría pensar que están simplemente locos. Vamos a revisar 1 Corintios capítulo 14, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Al parecer, esa fue la reacción de algunos oyentes en el día de Pentecostés, y tomaron a los discípulos por borrachos. En este caso, el don de lengua que se manifestó en Pentecostés no requería interpretación, ya que el Espíritu Santo hacía que los oyentes recibieran la interpretación. Fue tan especial aquel día que el Espíritu de Dios daba a aquellos sencillos discípulos la capacidad de presentar el Evangelio de tal manera que tocaba hasta lo más íntimo de los corazones. Pedro en el versículo 15 del capítulo 2 nos dice lo siguiente: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Aquí Pedro aclara que estas personas no pueden estar borrachas porque es la hora tercera del día. Las horas del día contaban desde la salida hasta la puesta del sol, es decir, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por tanto, la hora tercera eran las 9 de la mañana. Pedro se toma el tiempo de aclarar esto para que se den cuenta de que lo que estaba sucediendo en ese momento era algo sobrenatural, era algo jamás visto en la historia de la humanidad. El Espíritu Santo estaba llenando a estos hombres y los iba a cambiar de una manera que ellos ni siquiera se imaginaban. Después del discurso de Pedro, vemos cómo este mensaje llegó al corazón de los oyentes. El Espíritu Santo estaba haciendo un trabajo a través de cada una de las palabras que él decía. Para ello vamos a leer desde los versículos 37 al 42. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En primer lugar, vemos que las palabras de Pedro, llenas del poder del Espíritu Santo, partieron el corazón de aquellas personas por las cuales Jesucristo fue crucificado. Les fue revelado que aquel Jesús era Señor y el Cristo. Vamos a recordar estas palabras que dijo Jesús en Juan capítulo 12, versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aquí vemos cómo estaban siendo conmovido y tocado el corazón de estas personas. Esto requirió de ellos una reacción. Pedro les dijo: en primer lugar, deben arrepentirse. Ahora bien, ¿qué quiere decir arrepentirse? La palabra original quería decir cambiar de pensamiento. Y cuando se cambia de pensamiento, es porque el que tenías antes
era equivocado. De allí que la palabra pasó a significar un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de vida. Cuando llega el arrepentimiento, algo pasa con el pasado. ¿Qué es lo que sucede? Hay perdón de los pecados. También pasa algo con el futuro. Aunque nos hayamos arrepentido, ¿cómo vamos a evitar cometer los mismos errores una y otra vez? Fíjese lo siguiente. Viene a nuestras vidas un poder que no teníamos antes, que es el Espíritu Santo. Con él podemos ganar aquellas batallas que siempre perdíamos y resistir todo lo que por nosotros mismos seríamos incapaces de resistir. En el momento que nos arrepentimos de corazón, somos librados del alejamiento y del temor del pasado y equipados para enfrentarnos con las responsabilidades y las batallas del futuro. La llenura del Espíritu Santo en el creyente es muy importante porque es la única persona que puede ayudarnos a seguir y vivir un camino conforme a la voluntad de Dios. Mis hermanos, qué hermoso es saber que cuando llegamos a los pies de Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios entra en nuestras vidas. Y si aún no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, te invitamos a que no esperes más, a que le aceptes. De esta manera, el Espíritu Santo de Dios morará en tu vida y te aseguro que serás una persona diferente. Mis hermanos, hasta aquí la clase del día de hoy. Agradeciendo como siempre con el mismo cariño que nos hayas permitido entrar a tu hogar para compartir la palabra de Dios. Hasta la próxima.